la ley de los grandes números, del modelo de mínimos cuadrados, ¿verdad? Y ahora vamos a completar esta visión observando que el modelo de mínimos cuadrados tenía la particularidad de que nos permite construir una recta aproximada, una función lineal, que lo que busca es de manera aproximada decirnos cómo es la relación entre dos variables estadísticas. Pero esta no es la única manera que tenemos para saber cómo es esa relación. Hay otras formas de hacerlo. Y justamente eso es lo que el día de hoy vamos a revisar en la sesión de hoy. Que esto sería la definición número 21. ¿Cómo le llamamos esta definición número 21? Le llamamos coeficiente de correlación de Pearson. ¿Sí? Y bueno, creo que nosotros nos conocimos en un curso de bases estadísticas para la investigación cuantitativa, ¿verdad, maestra Nancy? Sí, así es. Entonces, ¿qué cree? Usted ya vio este coeficiente, usted ya, al menos en aquella ocasión lo revisamos. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy no va a ser algo nuevo para usted, porque la otra manera que tenemos de poder discernir sobre la relación que hay entre dos variables estadísticas es justamente calculando este coeficiente de correlación. ¿Sí? Entonces vamos a decir lo siguiente, sea X, sea Y, dos variables estadísticas, sean X y Y, entonces vamos a calcular el índice o el coeficiente, ¿no? Vamos a llamar así, el coeficiente de correlación de Pearson entre estas dos variables es justamente el siguiente valor. Es justamente el siguiente valor. Vamos a utilizar una pequeña ecuación para describirlo. Esto un poquito más abajo. El coeficiente de correlación de Pearson es este, este término que llamamos comúnmente R de XY, y que es igual, exactamente igual, al cociente de la parte superior es igual a la suma de todas las XY menos la media U. Vamos a llamarle U de X a la media de X, ¿ok? Creo que ese es el término que hemos usado. Por Y menos U de Y. Todo esto sobre la raíz cuadrada de la suma
Voy a un poquito más abajo. Del cuadrado, justamente, de xy menos u de x. Ahí está. Y vamos a utilizar la misma nomenclatura para y. Es decir, por la raíz cuadrada. Ay, esa no, acá abajo. Por la raíz cuadrada de la suma de y menos uy al cuadrado. Ahí está. Esta es justamente la ecuación que nos permite determinar el índice de correlación de Pearson. Y claro, hay que notar que este índice cumple con la condición de que es menor o igual, es mayor o igual que eh, que 1 y es también menor o igual que 1. ¿Sí, maestra Nancy? Sí, A ver, me espero yo un poquito para que usted pueda ir pasando. Adelante, por favor. listo. Perfecto. Muy bien. Entonces, esta es la ecuación que vamos a utilizar para calcular este coeficiente. Y este coeficiente, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice cómo es la relación que se establece entre las dos variables estadísticas x y y. Entonces, vamos a utilizar el ejercicio anterior, como ven, para jugar un poquito con estos datos. Es decir, y poder calcular el índice de correlación. Vamos a ver si podemos hacer este ejercicio. Este va a ser el ejercicio 22. ¿Ok? Entonces, en el ejercicio 22 lo que teníamos, si recordamos, maestra Nancy, era la altura y el peso. ¿Verdad? ¿Recuerda usted? Sí, sí, Muy bien. Entonces, vamos a utilizar los datos que tenemos para ver cómo es la relación que hay entre x y y. Y por el método de mínimos cuadrados que tenemos acá arriba, hemos visto cómo se da esta relación, ¿verdad? Vimos que hay una ecuación lineal que la describe, pero ahora no vamos a obtener una ecuación lineal, lo que vamos a obtener va a ser un número que nos va a indicar si x crece tanto como y, si x crece cuando y decrece, o que si cuando y crece, x decrece, o podría darse otro caso,
que no existe ninguna correlación. Es decir, que X crezca no implica nada para el valor de Y. ¿Ok? Vamos entonces a hacer. ¿Qué necesitamos? Pues necesitamos primero calcular las medias. Las medias es U de X. Esa es la media de X. Y la media de X quiere es, vamos a calcularla acá, es igual a, recordemos que X es la altura, entonces tenemos que es 1.56 más 1.65 más 1.80 entre 3, ¿verdad? ¿Cuánto nos da esto, maestra? 1.56 más 1.65 más 1.80. 5.01. 5.01 entre 3. ¿Y cuánto es esto, por favor? 5.01 entre 3. 1.67. 1.67. Sí, 67. Sí, ¿verdad? ¿Es correcto? Sí. Muy bien, entonces ahí tenemos ya la media de X. Ahora vamos a calcular la media de Y. U de Y. Y U de Y va a ser ¿quién? Va a ser el cociente, que ahora tiene la suma de los valores de Y arriba, o sea, 56 más 70 más 89 entre 3. ¿Cuánto nos da esto, por favor? ¿Cuánto nos da la suma de arriba? 56 más 70 más 89. 215. 215. Ah, muy bien. Muy bien. Y Sobre 3. 71.66. Ahí está, perfecto. Entonces ya tenemos la media de X, ya tenemos la media de Y. ¿Correcto? Vamos a calcular entonces a qué nos referimos como justamente estos valores. Nos decimos, vamos a calcular quién es la media, quién es la suma de las X por la suma de las X menos mu. Vamos a recordar las X por la altura. Esto es lo mismo que tener 1.56 menos la media, 1.67, más 1.65 menos 1.67 más 1.80 menos 1.67. Ahí está. ¿Cuánto nos da esto? A ver, entonces, 1.56 menos 1.67, ¿cuánto es? Menos 0.12 Sí. más 1.65 menos 1.67 menos 0.02, ¿verdad? Más Sí. 1.80 menos 1.67, ¿cuánto es? 0.13. ¿Cuánto nos da eso? Cero, ¿verdad?
Ajá. ¿Correcto? Es 0.11 menos 0.2 o más 0.02. Es menos 0.11 menos 0.02 más Ah, ok. 0.3. Sí, 0. Esto nos da justamente 0. Vamos a calcular lo mismo ahora, pero para el caso de las Y's, y vamos a ver si estas también nos dan 0. Ah, por la suma de las Y's menos U de Y, ¿verdad? Y esto es igual a quién? Esto es igual a 56 menos 71.66 más 70 menos 71.76 más 89 menos 71.66. Ajá, ¿correcto? Sí, Ajá. ¿Cuánto nos da esto? 56 menos 71.66, ¿cuánto es? menos 15.60. Ajá, muy bien. Menos 70 menos 71.66 va a ser 1.66. Y luego más 89 menos 71.66, ¿cuánto es? 17.34. 7.34. Ah, 34, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿cuánto es esto? Menos Y 34. 15.60 menos 1.66 es ¿cuánto? Es 17. Es 17 menos, ¿verdad? Menos 17.26. Ajá. Más 17.34. ¿Cuánto nos da eso? Más 0.08, ¿verdad? Sí, Entonces, veamos por favor qué dato tan interesante, porque si ahora tratamos de calcular los cuadrados de estos, a ver, este término de acá arriba, ¿quién es? Es justamente igual al producto de el primer término, las primeras sumas por las segundas, ¿verdad? Ahí sí está. 0 por 0.08 y esto es justamente 0, ¿correcto? De hecho, sí, podremos ver esto acá, muy interesante. La raíz cuadrada de la suma de x y menos u de x elevadas al cuadrado, pues es igual a la raíz cuadrada de ¿quién? Todo esto es 0, 0 al cuadrado es 0, que finalmente es 0. Y si vemos del otro lado, ¿qué tenemos?
Esto es igual a quién. Pues esto es igual a elevar al cuadrado, pues, la raíz cuadrada, de elevar al cuadrado de esa suma, que fue 0. A ver, pongo así, el cuadrado de 0.08, ¿verdad? ¿Y cuánto es 0.08 elevado al cuadrado? 0.0064. Exactamente. Su raíz cuadrada es 0.008, ¿es correcto? Sí, Entonces, si sustituimos en la fórmula original, podemos descubrir que el coeficiente de correlación de Pearson entre estas dos variables es igual, en la parte superior teníamos 0, ¿verdad? 0 sobre 0 por 0.008. 0 entre cualquier número es 0. El índice de correlación de Pearson es 0. ¿Qué significa que sea 0? Significa que con los datos recabados no podemos determinar una relación entre X y Y. ¿Sí? Esto no significa que la relación no exista, pero con los datos que tenemos, que son muy pocos, porque eran justamente los datos de 3 personas, ¿verdad? Con estos datos no alcanzamos a tener la información suficiente para poder decir que existe una correlación. ¿Ok? sí. Muy bien. Ahora, hay otra fórmula comúnmente que podemos utilizar. Esa podría ser la definición 23. Otra fórmula para el coeficiente de correlación de Pearson, que de hecho es bastante utilizada. O sea, X y Y variables estadísticas. Entonces, bueno, pues el cociente que tiene aquí, N, por la suma de X y Y menos ajá, ¿vamos bien hasta aquí? Sí, Muy bien. Un momentito, por favor, vamos a escribir. A ver, entonces,
Otra manera de calcularlo es la siguiente. Es n por la suma de x y y menos la suma de los x y por la suma de los y entre la raíz cuadrada n por la suma de x y al cuadrado voy a ponerlo así, menos la suma de x todo esto elevado al cuadrado. Ahí está. Y después exactamente igual, pero para y, ¿ok? Ahí está. Sí, maestra Nancy. Sí, Esta es una segunda fórmula para calcular justamente este cociente de correlación de Pearson. Muy bien. Y claro, esta ecuación cumple exactamente la misma condición que la anterior. Podemos, de hecho, utilizar los siguientes datos para hacer un ejemplo. 24 sería así. Considere las siguientes variables de esto. Vamos a suponer que tenemos XY, un conjunto de todas las XY, tales que X representa la edad y Y representa el consumo de azúcar.
Vamos a suponer que tenemos una pequeña tabla con 3 datos. Donde tenemos X, donde tenemos Y. Este consumo de azúcar, gramos, kilogramos semanal. Vamos a suponer que, de momento, algunos datos ficticios, si usted me permite. Porque una persona a los 20 años logra consumir hasta 1 kilogramo semanal. Ajá. Y hay mucho consumo, por ejemplo, de sustancias con una, una gran cantidad de azúcar. A los 30 años, otra persona sigue consumiendo azúcar, pero a los 40 años aparecen las enfermedades derivadas del consumo de glucosa y probablemente este consumo disminuye hasta el 0,2. ¿Ok? Sí. Y entonces el problema es hallar el coeficiente de correlación de Pierce. ¿Eh? R de X. Utilizando nuestra segunda ecuación. Muy bien. A ver, maestra, vamos a dar un poquito de tiempo para que usted esté también allá en casita y ahora mismo continuamos. ¿Te parece bien? Sí. Vamos a utilizar esta ecuación. Adelante, por favor. N es el número de casos, ¿verdad?
Muy bien, ¿cómo ves si le ponemos algunos datos? Bueno, si le ponemos algunos datos, ya nuestra ecuación, podemos justamente calcular las sumas de las x, y, ¿verdad? Vamos a hacerlo. ¿Quiénes son la suma de las x? Pues va a ser 20 más 30 más 40. ¿Cuánto nos da esto? 90, ¿verdad? 90. Después vamos a tener la suma de las y, que sería 1 más 1.2 más 0.2. ¿Cuánto nos da en total? 0.8. Pero son todos positivos, ¿no? Sí. Ser más de 2.4, ¿no? Ajá. Sí. Ahí lo tenemos. Perfecto. Entonces, de hecho, podríamos de una vez calcular, decir, mira, puedo calcular quiénes son los valores de x cuadrada. Sí. 20 al cuadrado, 20 por 20, 400. Sí. 400. Ajá. Más 30 por 30, 900. Más 40 por 40, 1600. ¿Sí? Sí. 40 más, perdón, 400 más 900 más 1600, ¿cuánto es? Serían 1300 más 1600, 2900, ¿verdad? Sí. Ahora vamos a calcular la suma de los cuadrados de y. Estos quiénes son? 1 al cuadrado, que es 1, más 1.2 al cuadrado, ¿cuánto es? 1.2 por 1.2. 1.44. 54. Más 0.2 por 0.2. 0.04. Así es. Muy bien. Y esta suma nos da 2.48. Sí, ¿verdad? Sí. Muy bien. Y ahora vamos a calcular la suma de los productos. La suma de x por y. Que sería, vamos a poner el valor de x por el valor de y en el orden estándar. Entonces es 20 por 1 más 30 por 1.2 más 40 por 0.2. ¿Cuánto es esto? 20 por 1 es 20 más 30 por 1.2. ¿Cuánto es? 36 más Sí. 40 por 0.2. ¿Cuánto es? 8. Sí, ¿verdad? Entonces, 20 más Sí. 36 más 8, ¿cuánto es? 64. Sí. Entonces, con estos valores ya podemos calcular R.
Porque entonces R es exactamente igual al cociente que tiene N, ¿cuántos datos son? 3, ¿verdad? Por la suma Sí. de X y Y, que en este caso es 64, menos la suma de las X, que es 90, por la suma de las Y, que es 2.4, sobre la raíz cuadrada de quién, de N, que es 3, que multiplica a las X cuadradas, la suma de las X cuadradas, que es 2900, menos la suma de las X al cuadrado, ¿verdad? Ahí está. Por N, que es 3, por la suma de las 10 elevadas al cuadrado, 2.48, menos la suma de las 10, que es 2.4 elevado al cuadrado. Ahí está, ¿correcto? Ya le pusimos valores. Ujú. Y ahora nada más vamos a revisar. 3 por 64, ¿cuánto es? 192. 192 menos 90 por 2.4. 216. Ah, muy bien. Entre la raíz cuadrada, 3 por 2900, 8700. 8700, ajá, menos 90 por 90, 8100. 8100, ajá, por 3 por 2.48, 7.44. ajá, menos 2.4 por 2.4, 5.76. y esto es igual a cuánto. Al cociente que tiene 192 menos 216 es menos Menos 24. 24, así es, entre la raíz cuadrada. El primer término es 8700 menos 8100, serían 600, por 7.44 menos 5.76, 1.68. 1.68. Esto es igual a quién, esto es igual al cociente que tiene arriba, menos 24, sobre la raíz cuadrada 600 por 1.68, ¿cuánto es? 1000. 1008. 1008, así, ¿verdad? Sí. Y su raíz cuadrada es igual a de 1008. 1.016.064. No, debe de ser más No, pequeña. la puse al cuadrado, la raíz. Sí. Es 31.74. Ajá, así es, perfecto. Y finalmente, ahora sí, ¿cuánto es menos 24 sobre 31.54? Es negativo.
Ajá. 30.99. No, debe de ser un valor más pequeño, más Es, pequeño que 1, es menos 24 entre 31.74. 31.74. 0.75. Exactamente. Entonces, ahí tenemos, ese es el coeficiente de Pearson. Ahora, ¿qué significa este coeficiente? Si vamos a la tabla, lo que significa es que cuando X crece, ¿qué está pasando con Y? Y se hace más pequeño. A mayor edad, el número de consumo de azúcar es menor, ¿verdad? Eso es lo que Sí, nos dice que está pasando. Es decir, Y es inverso a X, ya que a mayor valor de X, Y tiene un valor menor. O dicho de otra manera, a mayor edad hay un menor consumo de azúcar. Ahí está. Eso es lo que significa en palabras ordinarias. ¿Sí? Y esto más o menos lo podemos ver también desde la tabla, ¿verdad? Podemos ver cómo a mayor edad el consumo de azúcar es menor. Pero podemos inclusive calcular el valor exacto de esa correlación. ¿Ok? sí. Sí, muy bien. Entonces, bueno, esta era la herramienta justamente que queríamos ver el día de hoy, que nos faltaba, que nos faltaba de alguna manera profundizar de la sesión pasada. Y bueno, pues yo le agradezco muchísimo que se haya conectado, que haya trabajado el día de hoy. Y pues bueno, ya el próximo fin de semana vamos a comenzar con un nuevo programa, con un nuevo seminario. Vamos a dejar, si usted nos permite, una tarea, que sería la tarea de cierre. ¿Sí? Ese sería Muy bien. el ejercicio 25. 5 y es hallar el coeficiente de correlación de Pearson entre las dos variables siguientes. Vamos a poner esta variable. No le voy a poner ahora un valor conceptual a la variable, solamente voy a agregar algunos datos para que todos tengan claro cómo calcularlo, ¿ok? Entonces, ya para los años 40 esto disminuye a 0.8, para los años 50 es 0.2 y para los años 60 ya es 0.2. ¿Ok? Ok. Muy bien, entonces